Conversamos en esta oportunidad con Tatiana Arias, que también está vinculada al tema internacional, pero por la vía del liderazgo positivo. El coaching, es periodista con posgrado en Lisboa. ¿Cómo fueron esos estudios en Portugal? Espectacular. Lisboa es una ciudad maravillosa, bellísima, cosmopolita, con una vista al Tajo increíble. Creo que reúne todo lo que uno aspira a tener en una ciudad. ¿Qué estudios en Lisboa? Estudié un posgrado en psicología positiva. ¿Ya en Caracas habías hecho periodismo? Sí, yo estudié comunicación social en la Católica, trabajé en Televen muchos años, luego me fui a la banca, organicé eventos y luego, bueno, me fui a vivir a Europa. En el 2008 abrí mi empresa, Líder Positivo, y digamos que mi pasión, después de trabajar en televisión y todo esto, era entrenar portavoces, gente que quiere mejorar sus habilidades a la hora de hablar en público, y bueno, a eso me dediqué en mi empresa. Tuve la oportunidad de entrenar presidentes de banco, periodistas, entrené casi el 50% de los presentadores de televisión en Portugal. Contar historias, storytelling es contar historias, se traduce contar historias, y se llama Aprende a contar historias y cautiva a tus audiencias. Por eso es válido para cualquier profesión. Válido para cualquier profesión. En el periodismo es muy útil, ¿no? En el periodismo, cuando narramos una noticia, contamos una historia. Claro. Una persona que va a vender un inmueble, fíjate qué distinto presentar el inmueble a través de la historia de ese espacio y no decir 3 habitaciones, 2 baños. Un vendedor cuenta una historia. Y es que el público de hoy ya no quiere el qué, sino el por qué. Y para nosotros contar nuestro por qué es mucho más fácil hacerlo a través de una historia. Además, cuando nosotros damos una conferencia, un discurso, las personas recuerdan lo que le hicimos sentir, no lo que les dijimos. Yo me gradué como periodista, luego en esta fase del entrenamiento de voceros me daba cuenta que, por ejemplo, si yo iba a entrenar a alguien para ir a televisión y esa persona no tenía sus emociones como digamos, organizadas o estaba en control de sus emociones, no le iba tan bien. Entonces decidí hacer una formación en coaching, hice varias formaciones en coaching en Europa y en Estados Unidos, y luego estudié psicología positiva, porque lo interesante de esta disciplina es que estudia el individuo que es sano, que está bien, que es feliz, que está por arriba del promedio. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros identificamos qué habilidades, qué técnicas usa ese individuo y la replicamos en los que no están de repente tan bien, para que ellos logren alcanzar su máximo potencial. ¿Qué tiene que ver todo esto con el coaching? Bueno, digamos que esta es como la columna vertebral, la columna científica, la base científica del coaching, la psicología positiva. Hay una serie de estudios que son las bases de repente de que todos los coaches enseñan. Entonces, para mí era demasiado importante ponerle unas bases científicas a lo que yo ya estaba, a mi actividad como coach, y por eso decidí estudiarlo en la única universidad que tiene un posgrado como tal en psicología positiva en Europa. Recientemente leí un libro de Echeverría, Coaching ontológico. ¿Por qué esa dimensión? Coaching ontológico se practica mucho en Chile, aquí también se conoce el término. El que nosotros es más filosófico también, ¿no? Es un poco más filosófico, sí. El que nosotros trabajamos es un liderazgo a través de la comunicación, porque el líder del siglo XXI tiene que saber comunicar muy bien en ambientes multiculturales, tiene que comunicarse muy bien con él mismo para motivarse y para estar siempre listo a tomar decisiones en ambientes con mucho cambio. ¿Qué tiene que ver un país en crisis con este tipo de metodología? Wow, en nuestro país. Nosotros necesitamos mejorar nuestra manera de comunicar, pero de una manera abismal. ¿Cuál fue mi aporte, digamos, en estos 13 años que estuve allá? Nosotros tenemos una manera muy empática de comunicar, muy cercana. Tuve clientes médicos, por ejemplo. Trabajé mucho la cercanía, el contarles historias a sus pacientes. Aquí nuestras historias son más orientadas a la motivación, que la necesitamos. En un país en crisis podemos trabajar una comunicación positiva, y el storytelling, esta narrativa, es una herramienta fantástica para hacerlo. ¿Cómo pasar de esa ficción a la realidad cuando es muy dura, y sobre todo en situaciones, digo, en países con crisis tan profunda como el nuestro? ¿Sabe qué nos ha sucedido aquí en nuestras formaciones? Las personas cuentan su historia personal y al final a veces son historias muy duras. Muy duras. Me he sorprendido primero el nivel de profundidad que logramos con esos participantes que abren su corazón y cuentan todo eso, y nos cuentan al final que es terapéutico, que haber contado esa experiencia a través de esta técnica, además de sentirse un poco más libres, los ayuda a entender todas las fortalezas de carácter que ellos utilizaron para superar esa situación. Entonces resulta siempre muy positivo. Aprenden la técnica y salen motivados, liberados. Ha sido esa la experiencia aquí. En Portugal nunca nos pasaba eso, por ejemplo. Las historias que escuchamos aquí son de un nivel de profundidad y a veces de dificultad increíble. Hace poco participaron ustedes en un espacio también muy internacional, que es el espacio Ana Frank, donde la temática es de derechos humanos, de respeto al otro, del diálogo, de la negociación.
aplicable también en una situación de crisis. Me encantó, me invitaron como profesora a este diplomado de embajadores de la coexistencia y todos estos chicos maravillosos aprendieron esta técnica para trabajar el storytelling en sus organizaciones, hablaron de la igualdad de género, historias maravillosas. Es que, como le decía, esta técnica es aplicable en diferentes áreas. En este ámbito de la coexistencia me encantó, porque es una manera muy clara de explicar que todos somos iguales, nuestros derechos, y fue muy rica esa experiencia. A nivel político, ¿qué puede aplicarse todo esto, sobre todo en situaciones de confrontación y de crisis como la nuestra? Oye, una manera de explicar de manera sencilla, creo que sería útil en la negociación también para explicarle al otro, porque con las historias creamos empatía y muchas veces en esas negociaciones hay mucha falta de empatía, de entender, estar en los zapatos del otro. Entonces, en política es muy usado, por ejemplo, en Estados Unidos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana Arias. Un placer. Quien es coaching y además también con todo este aporte de la psicología positiva. Vienes del periodismo también. ¿Vas a seguir en el periodismo? Bueno, de alguna manera estoy siempre allí. Estuve en Cúcuta transmitiendo para un canal en Portugal y para una radio en Miami el ingreso de la ayuda humanitaria. Así es que yo tengo mi vena de periodista y siempre veo cómo la puedo ejercer.